En estos días, Alfonso, un saludo, vamos a tener un tema que es constitucional penal, ¿no? El constitucional lo hemos hablado, el penal, que es la Constitución, establece que los causales de juicio al presidente tienen que ceñirse a los delitos previstos en el artículo 129, que básicamente de los que probablemente se le acusa son concusión, cohecho, peculado, porque traición a la patria es enriquecimiento ilícito también incluye. La pregunta del millón es justamente, la discusión que se ha dado es si en esos delitos cabe acusar por omisión, porque todas las líneas de la oposición no han encontrado actos de acción. Pero entonces hay unos que dicen, no, por omisión también puede juzgarse cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito. ¿Cuál es su opinión, Alfonso? A ver, agradecido con el tocayo Pocho Jar y con el profesor Tomaso, que tiene una dualidad. Fue mi alumno y después fue mi profesor en constitucional. Esto es increíble. A ver, mire, este tema de un eventual juicio político, digo eventual, vamos a ver qué pasa al final, va de lo penal a lo constitucional. Y solamente en tip brevísimo, la Constitución de 1929 de Ecuador permitía por el acto de desconfianza censurar a un presidente, donde no había control de constitucionalidad. Un poco lo que pasa en el sistema norteamericano: si tiene mayoría cámara baja, cámara alta, senado, se va el presidente. Casi nunca lo consiguen. Pero en Ecuador, y mira, yo cuando reviso temas históricos, se dice que ha sido oprobiosa la destitución del presidente Juan de Dios Martínez Mera, un hombre notable. ¿Y quién lideró? Gran médico. Claro, médico, sí, y además había estudiado Derecho. ¿Quién lideró el juicio? Que era un gran orador, Velasco Ibarra. Así es. Pero es repudiado históricamente la forma como lo votan, porque en ese tiempo, en retiro de confianza, le censuraban a un ministro, a otro, después hacían colectivos a todos los ministros, hasta que lo llaman a juicio político, pero la historia lo ha reivindicado. En Ecuador, y con la Constitución del año 2008, cambia el sistema, y hay un control constitucional que es importantísimo, y yo sostengo que hasta hoy no se le ha dado la importancia que tiene referida a la imputación penal. Mira, y esto para poner las cosas en claro, se dice, es que alguna vez dijo la anterior corte que había que someterlo a proceso político en su momento al vicepresidente Glass. Sí, pero hay una diferencia notabilísima. Allí la Corte Constitucional autorizó el procesamiento político del delegado, no del delegante. ¿En qué sentido Glass era delegado y no delegante? Porque Glass era nombrado por el presidente Correa. Para manejar las áreas estratégicas. Claro, lo delegó para el manejo, igual que ahora. O sea, con ese símil sería suficiente para decir, veamos el precedente, más allá que el profesor Tomaso, que es un buen constitucionalista, sabe que los precedentes no siempre son obligatorios. Depende si el caso es exactamente igual. Y aún esta corte y la penúltima corte se han apartado de muchos criterios. Porque una corte puede decir, aquí hay un precedente, ¿verdad? Pero yo me aparto por estas razones. Fíjate que... Aparte, la ley le permite a la corte apartarse de su propia jurisprudencia. Más aún, la de Glass fue dada por la anterior corte. Claro, y es que mira, hay una famosa sentencia 1158, garantía y motivación, del año 2021, donde la corte incluso se aparta de los criterios anteriores para la fundamentación. Sí. Y dice, los criterios de lógica, razonabilidad, esos son criterios que no deben ser tomados en cuenta, y crea unos estándares de motivación formidables. Pero a lo que quiero llegar, mira, tenemos la Constitución y el cuerpo normativo para hacer operativas las garantías, que es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La Constitución es el 2008, 2009, la Ley Orgánica de Garantías. Y algo que, mira, la Ley Orgánica, que es lo que yo digo, bueno, ¿y cuál es el camino? El 148 que establece el dictamen y los 3 días y el juez ponente, pero hay tema importante, el numeral 2. Pero primero dice si la solicitud ha sido propuesta en conformidad con la Constitución. Entonces, pues, eso está bien redactada, tantas firmas, las causales. 2, y yo lo tengo en negritas apuntado, si en la solicitud se singulariza la infracción que se le imputa. La singularidad. Ajá. Y algo más. Y si por la tipificación jurídica que se hace en la solicitud, ella cabe en el tipo de infracciones previstas en el artículo 119. La tipificación del Código Penal. Así es. En ese sentido quiero conversar contigo lo siguiente, tocayo. Todos sabemos que hay 2 elementos sustanciales para la comisión de un delito, que son la antijuridicidad y también la conducta típica. En ese sentido, conducta típica significa que
de acuerdo a lo que describe ese delito, el, entre comillas, delincuente generalmente conecta lo que el delito tipifica con su accionar. Esa es la conducta típica. Hay una norma en el Código Orgánico Integral Penal, establecida en el artículo 28, que señala que los bienes jurídicos tienen que ser protegidos por garantes, y en caso de que de manera premeditada o de manera intencional, dolosa, claro, de manera intencional, uno de estos garantes de determinados bienes jurídicos omita su acción, en ese momento comete omisión dolosa. Y entre los bienes jurídicos específicos para que se cometa omisión dolosa están el bien jurídico de la vida, el bien jurídico de la integridad personal, el bien jurídico de la libertad y el bien jurídico de la salud. No está el bien jurídico de la administración del Estado. Entonces, al no estar, no concuerda la conducta típica de una omisión dolosa con el delito de cohecho o con el delito de concusión. Por ende, a simple revisión en la singularidad del delito, aquello debería ser objetado por la Corte Constitucional, porque es lo mismo que decir que el presidente ha cometido cohecho o concusión porque salió en un carro y atropelló a una persona. Mira, hay que recordar que para administrar justicia en general, incluyendo la constitucional, hay que acudir a las fuentes del derecho, a la ley, a la doctrina, a la jurisprudencia. Esa disposición del artículo 28, que yo conozco, que se dice omisión dolosa, tiene severos cuestionamientos, porque yo te planteo que no es este el punto. ¿Qué pasa si un funcionario público sabe que su subalterno se está llevando recursos? Se lo dicen, ¿verdad? Y él omite dolosamente, ¿verdad?, poner en conocimiento. O sea, no entraría, porque podría ser que el superior se esté beneficiando y por eso no lo denuncia. Entonces, ese es un tema que se puede discutir, pero yo quiero, mira, porque he escuchado, es bueno escuchar lo que dicen algunos asambleístas y lo que dice el maestro Jacob y la teoría de los deberes. Eso es importante, la infracción del deber. Yo les digo, a ver, el maestro Roxin, de su cultura ecuménica, él habla de la autoría por dominio del hecho en los delitos de organización. Pero además Roxin se refiere al tema de los delitos de infracción de deberes. Y yo recuerdo de Roxin, porque yo tengo una de las publicaciones últimas de ese libro, que es un libro de más de 1000 páginas, él dice, no siempre debe imputarse al superior lo que haga el inferior. Y él dice como ejemplo, ¿por qué tiene que responder el superior por el cohecho que comete un inferior? No tiene sentido, ojo. Pero además, y Schunemann, que es para mí el más distinguido de los alumnos alemanes, es contemporáneo conmigo, lo conozco a Schunemann, él habla de los delitos especiales de garante. Y ahí entra lo que dice Jacob, a quien lo citan sin leerlo y sin estudiarlo. Jacob dice una frase que yo empecé conversando, no todo es responsabilidad de todos. Y Jacob crea la famosa teoría de los roles, cada uno de nosotros tiene un rol que cumplir. Y dice Jacob, si el ciudadano no se aparta de su rol, el ciudadano no tiene por qué responder. El que se aparte del rol responde, el que no se aparte de su rol surge lo que llama Jacob la prohibición de regreso. O sea, hay una construcción doctrinaria importante que ha sido mal utilizada, son las falacias, como diríamos, argumentativas. Dijo Jacob, sí, pero aplique. Y ojo, mira, para terminar la idea, porque lo dijiste, Pocho, tiene que establecerse los hechos, porque ese proceso de adecuación típica, en la tipicidad hay elementos objetivos, una manifestación de conducta porque hay un ejercicio de actividad final, un resultado y un nexo causal. Pero en tratándose de un caso como este, tienes además que establecer que para eso sirve el juicio. ¿Qué hay? Una imputación. Pero esa imputación hoy en el juicio político está calificado o si quieres agravado. ¿Por qué? Porque desde el 2008 hay un control de constitucionalidad. Reforzado. Exacto, reforzado, como dice el profesor de Tomás. Entonces, mira, no basta la imputación. Tiene que haber control de imputación. En esto yo lo he escuchado, yo lo aprecio, lo admiro mucho a Henry Cucalón, y él dice control formal. Yo digo, más allá. Porque lo formal sería, oiga, ¿cuántas firmas tiene? El artículo tanto. No. Control sustancial, a ver, o material. ¿Qué hizo el presidente Lazo que lo conecte con un delito que haya cometido inferior? Más allá de comprobar o no que no le corresponde a la Corte, sino el nexo causal. Claro, ¿qué es lo que hizo o qué dejó de hacer? Porque, ojo,
Sobre esto hay quinta columna y en esto hay que ser muy enfático. Por ahí un asambleísta que se lame por ser candidato a la presidencia de la República dice que él sabe que al presidente Lasso en julio del 2021 lo habría visitado la general Latanya Valera con un coronel y que le habrían dicho, habría, pero este ciudadano no fue llamado a declarar, como sabe, ni la general Latanya Valera tampoco compareció, porque tú eres el presidente y un subalterno te va y te dice, vea, estamos investigando, sigue investigando. Pero no ha dicho, oiga, archívelo, tanto así que la investigación después se archiva, por petición de la policía, porque no tenía más elementos, pasa el filtro de la fiscalía y un juez. Mire, ¿qué tiene que ver el presidente? Voy a ser infidente porque este es un tema noticioso, que sería gravitante en esta situación que se está discutiendo. Le pregunté a la general Tanya Varela hace pocos días atrás, el jueves pasado, le pregunté si ella tenía copia del famoso informe que tuvo la Posta, no el de la Asamblea, sino el de origen, el que supuestamente fue entregado al presidente de la República. O sea, yo le pregunté para ver si tenía copia, no que me confirme si es que de verdad se lo entregó no al presidente, sino que si tenía una copia. Y mire la respuesta que me da la general Varela. Me dice, no, yo nunca vi ese informe, ni supe que existía. Me enteré cuando lo presentó la Posta. Entonces, ¿cómo es que la general Varela, de acuerdo a la información política, le entregó eso al presidente de la República cuando la general Varela me está señalando que ni siquiera se enteró de que ese informe existía? Por eso todo lo de la conexión son especulaciones. Sin duda, sin duda. Entonces, mira, por la seriedad que merece un juicio político, la Corte Constitucional tiene ese reto histórico de establecer la adecuación típica y qué conexión tiene la adecuación típica con la conducta del presidente. Entonces, para usted, Tocayo, no hay ninguna razón para el juicio político. Ni en lo penal, ni en lo constitucional. Vamos a suponer que se diga, hubo, qué sé yo, influencia, porque también el tráfico de influencia es delito, ¿ya? Pero vayan a ver quién ejerció el tráfico de influencia. Porque mira, lamentablemente aquí es la perversidad de cierto sector del ejercicio de la política en el Ecuador. Se llega a la perversidad de mezclar, por ejemplo, dos informes. Y molesta. A ver, León de Troya, ¿tiene que ver con la mafia albanesa? Sí, señor. Pero la propia policía dice, ya no están aquí. Y eso, el informe del caso Encuentro, es otro tema. Pero fíjate que lo mezclan de manera tan perversa. Esto no significa ni ser ni pro ni anti-lacista, no. Pero tú no puedes decir a base de un informe León de Troya, la mafia albanesa, la mafia albanesa ha financiado la campaña política del presidente y el presidente está relacionado con la mafia albanesa. Perdóname, es una estupidez. Eso hay que decirlo con nombre propio. Es una vergüenza lo que hace la Asamblea. Y no soy infidente. Me preguntaron algo, ¿qué opino de los delitos de infracción de deberes? Y le dije, este es un resumen de lo que yo sostengo. Y aquí les envío, porque salió recién ahora el 2023, la última edición de mi Fundamento de Derecho Penal y Teoría del Delito, en 1090 páginas los dos tomos. En la página 300, tengo memoria electrónica, gracias a Dios, en la página 341 está el capítulo 20, la autoría por dominio y organización, en la página 341, el capítulo 21, los delitos de infracción de deber. Por favor, lean. ¿No han leído? Oiga, una inquietud final de mi parte, no sé si Carlos y Juan Javier quieren hacer también otras preguntas. Mire, el presidente de la República se preocupó mucho este fin de semana por el secuestro a una señora en un taxi. Ya, muy bien. Está bien que se haya preocupado el presidente y ojalá ya se haya resuelto el problema. Entiendo que ya se reunió la familia, etcétera. Sí. Pero este es un tema que pasa 10, 15 veces al día. Se hizo mediático por la denuncia que hizo la perjudicada, pero cantidad de gente que sufre eso a diario. Yo estoy haciendo una propuesta, la hice por Twitter ayer, Tocayo. Pongo solicitud a asambleístas, reformar el artículo 162 del COIP, agregando como causal 11, porque están las causales agravantes. Para la máxima pena. Ya, así es, agregando como causal 11, si la víctima es objeto del secuestro en una unidad de transportación pública reconocida como tal, o sea, en este caso taxis. Además, el propietario de la unidad de transporte será responsable solidario en acción reparatoria, así que no es parte del delito. ¿Por qué? Porque está ocurriendo mucho de que hay taxistas que compran un taxi, a lo mejor lo trabajan mediodía y el resto del día lo alquilan a otra persona y esas personas están delinquiendo. Entonces, también para obligar al dueño del taxi a que responda por a quién le alquila el taxi, pues, ¿no?
Mira, una última inquietud, doctor. Aquí dice un oyente, Mauro Andino dice que en lo político no necesariamente tiene que aplicar la ley o algo así, entendí de lo que dijo en Teleamazonas. Sí, pero el doctor Mauro Andino es constitucionalista. Yo no sé cuánto sabe de penal. Simple y sencillo. Respondido. Bueno. Y sobre la pregunta que le hice. Mira, hay alguna manera, porque hoy en realidad se vive el marco normativizado del sistema de legislación. Podría ser, mira, incluso, ¿qué pasa si tú pones como circunstancia agravante esa actuación? E incluso dices que aquí no puede caber disminución de pena, etcétera. Ahora, lo que hay que tener cuidado en el caso de quien honestamente maneja un taxi, no involucrarlo objetivamente en un delito, a menos que él tenga algo que ver. Mira, en algún momento funcionaban y ahora ya no. En los servicios, en los taxis, las cámaras eran importantísimas. Se han descubierto casos en el que un propio taxista es el que asalta ¿gracias a qué? Gracias a la cámara. Eso sí hay que tener control en el tema de las cámaras. Pues eso tiene que ver con la seguridad interior, por supuesto que sí. Entonces, ¿tiene taxi? Sí, señor, tiene una cámara de seguridad. Y la cámara tiene que estar funcionando las 24 horas 7. Cada vez que sale el taxi tiene que estar la cámara prendida. ¿Y cuando arrienda el taxi? Bueno, cuando arrienda el taxi, la cámara también te va a revelar lo que pasa con la persona que está manejando el taxi arrendado. Entonces puede decir, señor, yo tengo cuidado porque yo a mi taxi le puse una cámara y la cámara funciona. Yo sí cumplo, yo no tengo una bola para saber quién actuó bien o mal, pero yo cumplo con normas de tener una cámara de seguridad para el control. Muchísimas gracias al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, reconocido penalista, es una autoridad en derecho penal. Gracias por darnos luces. No, a ustedes como siempre, gracias por la invitación. El tiempo es maratónico, pero muy reconocido, como decía el maestro. Gracias,